Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra de estas videocolumnas. Si es la primera vez que entras a estos videos, déjame hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Ramiro Casó, yo soy psicólogo, tengo dos maestrías, un MBA y un Master in Business Analytics de INCAE. Y esto que estás viendo es un experimento que decidí hacer con unas columnas que estoy escribiendo en El Financiero, que es un periódico muy prestigioso aquí en Costa Rica, en el cual tengo el privilegio de contribuir una vez al mes bajo el segmento Empresas del siglo XXI. La idea es muy sencilla, es tomar cada una de estas columnas y llevarlas a video. Una columna, un video, muy sencillo. O mejor, una columna, una presentación. La idea es tomar exactamente el mismo contenido, bueno, quizá con algunas variaciones, y llevarlo a otro formato y ver cómo funciona esa traducción en otro formato. Ya tenemos la primera columna al aire, que es esta, habla usted el idioma de los datos, y la pueden leer en nuestro blog onbox.cr. Ahí van a conseguir también el link al artículo en El Financiero. Y eso es lo que estoy haciendo, simplemente compartir ese contenido en otro formato a ver qué pasa. Esa sería la introducción. ¿De qué quiero hablarles hoy? Bueno, hoy les quiero hablar de una columna que titulé El peligro de las neuromodas. Evidentemente vamos a tocar el tema de las neurociencias. Si trabajas en el mundo gerencial, ninguno de estos tres ejemplos te va a ser llamativo o sorpresivo. Las neurociencias han tomado por asalto el mundo gerencial. Aquí hay tres ejemplos. Este es tu cerebro en política o con política. El otro es véndele a la mente, no a la gente. Y finalmente el famoso neuromarketing que de tanto se habla del fulano neuromarketing, ¿no? Así como hay aplicaciones de neurológicas en temas legales, en temas de adicciones, en fin, montones de aplicaciones. Pero a mí me preocupan de forma particular las que están en el mundo gerencial. Ahora, antes de detallar por qué me preocupan, quiero hacer una aclaración importante que es, yo creo profundamente en las neurociencias y sus inmensos avances. Para mí está claro que las distintas técnicas de brain imaging nos están permitiendo conseguir insights y tener hallazgos de enorme significado que nos van a permitir resolver problemas complejos. Mi problema no es ese, mi problema es, o donde yo soy un poquito más escéptico, es cuando se toman esos hallazgos a la ligera y se los trata de aplicar en el mundo de la gerencia. Y este escepticismo que siempre tuve se hizo mucho más profundo cuando leí este libro que se llama Brainwash, The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience, que escribió esta fantástica mujer llamada Sally Satel. Ella es médico, psiquiatra, eh, y ha estado como una especie de cruzada por defender las neurociencias y tratar de sacarla de este mundo en donde se las trivializan y se las tratan con mucha ligereza. Su principal argumento es tengamos cuidado con las relaciones causales que se nos quieren vender entre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y cierto tipo de conductas, estímulos, etc. Entonces, para compartir un poquito ese escepticismo, les voy a hablar de tres ejemplos tomados obviamente del libro de Satel y voy a cerrar con una pequeña reflexión, muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo o la primera advertencia de Satel? Bueno, no existe una relación única entre áreas del cerebro y conductas o emociones, una relación uno a uno. Muchas de estas personas nos hacen pensar que ya hay un mapeo perfecto entre la manera en la que respondemos a ciertos estímulos y la activación de regiones específicas de nuestro sistema nervioso y resulta que eso no necesariamente es así. Un ejemplo concreto de esto es la amígdala. La amígdala es esta región neuronal que tenemos en los lóbulos temporales y que es parte del sistema límbico y que sabemos se activa, entre otras cosas, como respuesta al miedo o a la amenaza. El problema, nos dice Satel, es que no solamente se activa cuando sentimos miedo o amenaza, la amígdala también se puede activar cuando sentimos felicidad, cuando sentimos rabia, cuando sentimos excitación sexual o cuando percibimos cosas inesperadas que no estábamos anticipando. Inclusive, y esto me dio algo de risa, es si tienes hambre, se activa al ver fotos de comida. De modo que cuando alguien trata de establecer una relación lineal o única entre cierta región del cerebro y la respuesta a un estímulo, tomemos eso con pinzas. Por ejemplo, si te muestras un comercial de televisión a una persona y se activa y logran identificar que se activa la amígdala y concluyen directamente que la gente no le gustó el comercial porque se activó una zona que se suele activar cuando hay amenaza o miedo, tengamos cuidado, no necesariamente es así. Puede ser que la gente no estaba esperando el contenido del comercial o puede ser que le produjo excitación, en fin, pueden haber muchísimas explicaciones a esa activación que no necesariamente se corresponden con el diagnóstico de estos expertos. Entonces,
esa relación causal ahí es complicada. El segundo ejemplo, quizá el más técnico de ellos y que tiene como dos partes, es este. La mayoría de las técnicas de brain imaging, como el fMRI, no miden actividad neuronal directamente y solo permiten establecer correlaciones. Vamos por partes con este porque es importante. Este es un ejemplo de un brain scan con una resonancia magnética funcional. Esas zonas que ven en naranja son las zonas que se activan cuando la persona está viendo o escuchando algún tipo de estímulo. Lo interesante de esto es que eso que se está viendo no son exactamente neuronas funcionando. Lo que hacen estos instrumentos es medir una cosa que los científicos llaman BOLD, que es un acrónimo para Blood Oxygen Level Dependent. Aquí lo que resulta es que lo que ellos miden es la diferencia de oxígeno en la sangre, porque la sangre con oxígeno y la sangre sin oxígeno tiene propiedades magnéticas distintas. Y el uso de oxígeno es señal de que esa región consumió, digamos, energía o recursos. De modo que la variación que hay en el nivel de oxígeno es una señal, es un proxy de que utilizamos esa región del cerebro. Ahora, eso es un proxy, podríamos argumentar bastante cercano, pero noten esto, esta cita de Sattel que me parece importante. Ella nos dice, el mensaje químico disparado por una neurona usualmente estimula a la neurona que lo recibe, haciéndole disparar a esta. Pero si bien algunas neuronas son excitadoras, elevando la actividad de ciertas partes del cerebro, otras son inhibidoras, reduciendo por lo tanto la actividad. Como consecuencia, las regiones con neuronas inhibidoras se pueden encender en un escaneo, aun cuando su trabajo consiste en reducir más que estimular la actividad del cerebro en esa zona. Fíjense qué interesante, como lo que miden no es actividad neuronal per se o activación per se, lo que miden es el uso de energía. Si las neuronas están usando energía para reprimir una respuesta, nosotros podemos sin querer confundirlo como que se está activando, como se está usando. Y a lo mejor no es eso, a lo mejor lo que está ocurriendo es lo contrario. Entonces, eso otra vez pone en cuestionamiento ciertas relaciones causales que con muchísima facilidad algunos expertos establecen. Eso no es todo. Además de eso, lo más que podemos nosotros llegar a hacer con esto es establecer relaciones entre variables, ¿sí? Asociación. Cualquiera que haya llevado un curso de estadística muy sencillo sabe que relación no implica causalidad. Un ejemplo maravilloso puesto por Sattel en el libro tiene que ver con los videojuegos, concretamente videojuegos y violencia. Por ejemplo, se ha puesto a niños a jugar videojuegos mientras se les hace algún tipo de evaluación neurológica y se dieron cuenta que mientras están jugando videojuegos se activan ciertas zonas del cerebro comúnmente asociadas con respuestas de violencia. Ahora, si bien esto es cierto, asumir que los videojuegos producen respuestas de violencia o son la causa de la respuesta de violencia es un salto causal un poco arriesgado, porque por ejemplo puede ocurrir que la gente que prefiere los videojuegos sea ya de por sí violenta o ciertos videojuegos les guste la violencia, entonces ya traigan cierto tipo de activación en esas zonas de por sí. De modo que hacer una relación causal ahí es complicado. También puede ocurrir que en ciertas circunstancias o en cierto contexto esas regiones se activen con mayor facilidad que en otras. De modo que, otra vez, establecer una relación causal ahí es complicado. Habría que hacer otro tipo de diseños. Lo que nos lleva al tercer y último punto, que es el punto 3, que tiene que ver con el diseño experimental. Diseño experimental, el tipo de diseño que se hace para establecer relaciones causales en ciencia se conoce como diseño experimental. No voy a entrar a ahondar sobre las características de un diseño experimental porque se nos hace muy largo el video, pero sí voy a mencionar una de las características que tiene todo buen diseño experimental, que es la aleatorización. Si uno de estos neuroexpertos te dice que hace evaluación de laboratorio, pero no aleatoriza, y cuando digo aleatoriza me refiero a selecciona de manera aleatoria un conjunto de sujetos de la población como muestra y después asigna de manera aleatoria a esos sujetos a grupos de tratamiento y grupos de control, entonces el establecimiento de relaciones causales ahí va a ser complicado. De hecho, es imposible, no se puede hacer. Ninguna revista científica seria aceptaría eso como establecimiento de relaciones causales. Entonces, tengamos también cuidado cuando nos dicen, no, que nosotros usamos investigaciones científicas de laboratorio. Bueno, muy bien, pregunten si hacen aleatorización, si tienen alguna manera de corroborar que en efecto la variable de tratamiento, que puede ser mostrarle un comercial de televisión a un grupo de personas,
elicita cierto tipo de respuestas versus a otra persona a la que no se le muestra. Pero para ello necesitan, insisto, un muy buen diseño experimental. Entonces ahí tienen, esos son los 3 ejemplos que les quería mostrar de la primera parte de este video. La segunda parte es una pequeña reflexión. Tengamos cuidado porque como pasa con muchos de los temas que cobran importancia en los medios masivos, existe mucha gente que se quiere aprovechar de eso, bien por ignorancia o bien porque por mala fe. Pero hay muchos vendedores de snake oil, como en el pasado, ¿sí? Que nos venden esta pomada canaria que se supone que lo cura todo. Tengamos cuidado. El terreno de las neurociencias además es particularmente fértil para que esto ocurra. En el pasado ya nos pasó algo similar con la famosa frenología, que era el estudio de la forma del cráneo. Se suponía que estos expertos te tocaban el cráneo y veían si tenías como chichones o valles en ciertas zonas y entonces eso asumían era un reflejo de si eras más inteligente, más creativo, más tímido, etc. ¿no? Eso, por supuesto, se desmontó completamente. Se dieron cuenta que no resistía no había ningún rigor científico en eso y se abandonó. Pero no por ello, muchos de estos frenólogos hizo grandes fortunas convenciendo incautos. ¿no? Y la otra razón por la cual hay que tener cuidado con esto, además de que hay mucho neuroestafador por ahí, es no caer en el neurocentrismo. ¿sí? Es muy tentador tratar de reducir la explicación del comportamiento humano a variables biológicas. Pero está claro para muchos, para mí como psicólogo por lo menos, que muchas de las respuestas a las preguntas sobre por qué la gente actúa, cómo lo hace, deben incorporar otros factores, como factores sociales o culturales. ¿sí? Un ejemplo de esto facilísimo de entender es la adicción. Ciertamente en la adicción hay variables biológicas o neurológicas en juego muy importantes que hay que entender, pero sería un error asumir que variables culturales y sociales, como por ejemplo el entorno familiar donde se desarrolla la persona o la comunidad en la que vive o las cosas a las que está expuesta, no tienen un peso en la explicación de por qué la persona desarrolla cierto tipo de adicción. Bueno, de la misma manera, cuando estamos hablando de neuromarketing o neuroventas o este montón de cosas, bueno, tengamos en cuenta que los resultados de si una pieza publicitaria es efectiva o no, una campaña es efectiva o no, o un proceso de venta va a ser efectivo o no, no depende solamente de nuestra base biológica, sino de una serie de otros factores psicológicos, sociales o culturales que tenemos que también meter en consideración o en la balanza. De modo pues que mi conclusión con esto es seamos escépticos. Tengamos muchísimo cuidado con esta gente que viene a prometernos soluciones mágicas a preguntas complejas, con estos famosos brain scans. Me gustó mucho este juego de palabras en inglés propuesto por Satel. Y dice, tengamos cuidado porque pueden haber, más que brain scans, brain scams. ¿sí? Scams en el sentido de estafas. Seamos muy, muy, muy cuidadosos. ¿sí? Si alguien viene y se ve que es una persona seria, pues escuchémoslo sin duda, pero atrevámonos a hacer preguntas y a cuestionar sobre todo la relación causal que nos están tratando de proponer. Así que dicho esto, termino el contenido de esta videocolumna agradeciéndoles y recordándoles que esta columna viene powered by Unbox, que es esta empresa que tengo junto a mi querido amigo Carlos Jiménez de presentaciones. Así que si necesitan cualquier ayuda con eso, con muchísimo gusto y nos estamos hablando en la próxima videocolumna. Un abrazo.